La guerra de desinformación que hay a nivel en las redes sociales sobre las elecciones de Venezuela pareciera ser que tiene un alcance mundial. Se dice de todo. Hay una guerra desatada básicamente entre un candidato que se dice unitario y el candidato del gobierno. Es una guerra, digamos, de desinformación totalmente descontrolada y donde indudablemente están haciendo su agosto esos influencers que de alguna manera con sus canales propagandísticos llenan de información completamente desinformada a la población venezolana. Entonces, es necesario tomar en cuenta una serie de cifras electorales que de alguna manera apuntan hacia lo que va a venir el 28 de junio. Primero, vamos a considerar varios escenarios, los escenarios de participación. Vamos a considerar un escenario de participación del 55%, empezando con ese escenario, porque consideramos que las elecciones en Venezuela en este momento, por la apatía general que existe a nivel del pueblo de a pie, que ustedes los escuchan en los restaurantes, plazas, en esa serie de sitios donde prácticamente no hay un eco sobre las elecciones. Es decir, no es una sintonía del venezolano de a pie en este momento, más si es una sintonía en las redes sociales y en el mundillo político que se mueve en ese sentido. Donde hay en este momento, a través de una serie de encuestas que se han hecho, que desde mi punto de vista las encuestas, hay varios tipos de encuestas. Existe lo que se llama la encuesta telefónica, indudablemente que tiene su metodología y que si usted, por ejemplo, lanza una encuesta telefónica hacia un grupo familiar, indudablemente el conocimiento de un candidato es de vital importancia. Si no se conoce el candidato, indudablemente ese porcentaje no es activo. Entonces hay que revisar cómo es que las encuestas se están realizando, porque hay encuestas que son de un lado para otro. Es decir, el candidato de gobierno tiene 55% según algunas encuestas y el otro candidato supuestamente va remontando a pesar de ser desconocido. Y hay como una paradoja porque existe lo que se llama un lenguaje radical y el nuevo candidato está tratando de hacer un lenguaje conciliador, ¿no? Una paradoja allí que hay que estudiar. Entonces, en un escenario de 55% de participación, tenemos en realidad en este momento 21.400.000 electores registrados. Pero si nosotros asumimos, como muy bien dice la mayoría de la gente, que hay 8 millones en la diáspora, entonces aplicando el coeficiente de participación con respecto a la población, ahí habría que restarle por lo menos 4.200.000 votos. Entonces eso lleva a un contingente total que quedaría para votar en Venezuela de 17.200.000 aproximadamente, ¿no? Ya que el registro electoral fue de 21.400.000. Si usted le aplica 55%, entonces en realidad vota menos de 10 millones de personas. Sería una elección indudablemente que favorecería al que tenga mayor maquinaria y mayor estructura organizativa en toda la región venezolana. Entonces eso sería un elemento favorable para el partido de gobierno. Pero si usted eleva a eso, y eso le daría, si el candidato, como se dice, el candidato de gobierno en este momento tiene 75% de rechazo, eso implicaría que habiendo una abstención que de alguna manera es básicamente mayoritaria por los opositores, entonces le podría dar una gran participación al voto de Nicolás Maduro, que podría incluso hasta llegar a un 45% de la participación, precisamente por esta matemática que se está haciendo con respecto a la abstención y el esquema de jugar con respecto a la dispersión de los candidatos opositores. Entonces, este es un tema que hay que analizarlo, ya que en Colombia
hace 2 años hubo elecciones, votó aproximadamente el 58% del electorado, una participación del 58%, y donde había un candidato que tenía una mayor preponderancia. Entonces, cuando hay candidatos que tienen mayor preponderancia, entonces indudablemente baja un poco el porcentaje de participación. Ronda los 50. No así el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde hubo una alta participación por la polarización que se dio entre Donald Trump y Biden, donde precisamente perdió Donald Trump por el efecto castigo de lo que sucedió con respecto al COVID-19, que afectó enormemente la campaña de Donald Trump. Y no así el caso de Brasil, donde hubo una participación también alta por el efecto de la polarización. Quiere decir que cuando hay un efecto de polarización, la participación es alta. Y básicamente eso es lo que andan buscando, vamos a decir, lo que se conoce como la candidatura unitaria, un efecto de participación mayoritaria para poder contrarrestar la dispersión del voto y la abstención general. Si la participación llega al 75%, entonces por el alto rechazo del 75% que tiene el presidente Nicolás Maduro, podría tener en un mínimo, de acuerdo al esquema matemático que se maneja acá, de 33% de participación. Lo cual, si hay una dispersión entre los otros opositores, podría ganar la presidencia. Eso es uno de los elementos que se manejan, digamos, desde el punto de vista de lo que se conoce como el ecosistema electoral analizado estratégicamente.